Muy buenas tardes. Es un placer encontrarlos hoy nuevamente aquí. Les recibimos con un video de la reconstrucción de Constantinopla, tal como la ciudad debió ser alrededor del siglo VI, en la época del emperador Justiniano. Nosotros hoy vamos a hablar de un poquito antes. Antes de empezar, me gustaría compartir con ustedes, invitarles a participar de la programación del club. Estoy esperando que nos la compartan para podérselas dar a conocer. La programación del club, la programación virtual, que como saben está pensada para que disfrutemos este tiempo. Empezamos con Descubriendo a Forrester, una excelente película con Sean Connery, que nos ayuda a pensar la vida, a pensar la escritura, a encontrar canales de comunicación humana muy sólidos en una película de muy bella y muy buena factura, muy recomendada. Y les invitamos también el martes 9 de febrero a las 4 de la tarde para que acompañen la charla sobre cómo invertir en propiedad raíz en Miami y la disfruten. Esta charla estará a cargo de Alfredo Fer. Entonces espero que disfruten esta oferta cultural que el club tiene para todos ustedes. Y hoy vamos entonces ya a lo nuestro. Vamos a hablar de historia y vamos a ir en un viaje maravilloso, en un viaje mágico, a visitar una de las ciudades más extraordinarias que han existido, la ciudad de Constantinopla, la Nueva Roma. Vamos a situarnos originalmente en un contexto, y es que la Constantinopla de la que vamos a estar conversando es la Constantinopla del emperador Constantino y de algunos de sus sucesores, llegando hasta Teodosio y un poquito asomándole la nariz a Justiniano. Esta ciudad entonces ya hoy es muy difícil de encontrar en lo que es actualmente Estambul. Es una de sus matrices históricas. Esta ciudad, este asentamiento es de muy larga data, y la ciudad original de Constantino fue básicamente borrada por el tiempo, aunque veremos algunos de sus rezagos o remanentes. La pensaremos y comprenderemos mejor su legado, ese legado que vivirá después en la Bizancio de Justiniano y con toda razón y sin lugar a duda en el Estambul que llega hasta nuestros días. Sabemos que en el momento en el que se construye Constantinopla por el emperador Constantino, que aquí hay un punto que hay que hablar, ¿no? Constantino no fue como Pedro el Grande, que llegó y decidió crear San Petersburgo en un sitio vacío, sino que lo que hizo Constantino fue tomar una ciudad que ya existía y transformarla. ¿Transformarla en qué? En la nueva Roma. De eso vamos a estar hablando. En el momento en que Constantino aparece dentro de la historia, Roma está todavía en el esplendor del imperio. No ha decaído, no se ha venido abajo. El final no está muy lejos, pero no es tampoco algo inminente. La crisis se está experimentando debido a lo amplio del territorio. Es un territorio que abarca básicamente toda la cuenca mediterránea y que está afrontando movimientos
humanos de gran magnitud que hace que cada vez sea más difícil sostener las áreas de frontera. Esto lleva a uno de los últimos grandes emperadores de Roma, que es Diocleciano, a tomar la decisión de dividir el poder. Y va a dividir el poder en 4 áreas de influencia. Diocleciano es un emperador de la época en que los emperadores eran proclamados por sus tropas en el campo de batalla. Eso quiere decir que el poder ejecutivo de Roma se sustentaba en la capacidad que tuviera quien lo controlara de tener las lealtades del ejército. Y Diocleciano hace algo nuevo en la historia y sorprende a todo el mundo y decide que va a dividir este poder del que él disfruta a partir del año 293 hasta el 324 y genera un sistema que se va a llamar la tetrarquia o la división del imperio en 4 grandes regiones. Cada una de estas regiones estará encabezada, bien sea por un Augusto, que sería el emperador mayor, o por un César, el emperador menor. Entonces, de esta manera habrían 2 Augustos y 2 Césares. Y estos gobiernos estarían apoyados específicamente para la administración del territorio en el prefecto del pretorio. Esta guardia pretoriana y el que maneja la guardia pretoriana controla en buena medida incluso la persona del emperador, ¿sí? La persona del emperador está de alguna manera en las manos de estos hombres de armas y si no, pregúntenselo a Calígula, quien murió justamente por un complot del pretorio. Después del Consejo del Pretorio va a estar el Consejo Imperial, que va a tomar cada vez mayores decisiones en la parte jurídico-administrativa y finalmente una gran cantidad de ministerios y burocracia. Roma va a sobrevivir a su propia desgracia en Occidente gracias a la institucionalidad que ha logrado formar y que se va a sostener específicamente en Oriente. Acordémonos de algo, el Imperio Romano dura 1000 años en Occidente, aproximadamente desde el 500 antes de Cristo hasta 476 después de Cristo, un poquito antes de 500, ya ha surgido Roma, pero Roma se mantiene hasta 1453 en pie en Oriente. Y esto es gracias a las instituciones. Las instituciones son algo sumamente serio, algo sumamente fuerte. Y lo más importante para la sostenibilidad del imperio es la reforma que se hace sobre las provincias y la administración de las provincias. Las provincias son lo que hacen rico a Roma, el poder integrar tantos, tan diversos espacios en un ámbito económico y político único, pero al mismo tiempo son los puntos flacos, sobre todo algunas provincias que ya tienen una historia prerromana muy sólida y que sienten que son avasalladas, abusadas, exprimidas por Roma. Esto hace que el imperio no sea igualmente estable. Fíjense que tiene unas condiciones muy distintas. El imperio en Occidente tiene a Roma, tiene la península itálica, tiene la parte hispánica, que es de muy vieja data para la incorporación romana, tiene la parte gala, que se ha incorporado fundamentalmente y con toda la fuerza después de César en el siglo I, y
ha más o menos logrado una vinculación sólida en las Islas Británicas y tiene la región de la costa dalmática. Esa parte es sólida en Occidente. Allí el problema va, digamos, tiene que ver con algunas resistencias, con pueblos migratorios, con grupos que, como los britanos, no se rinden. En Oriente, los espacios están más decantados, o sea, son espacios que vienen civilizados, incluso algunos mucho antes que Roma, pero han sido los espacios de los que Roma ha sacado más tajada, es decir, ha sido los lugares donde Roma ha impuesto unos cánones de extracción más sólidos, más fuertes, más dramáticos, y ahí hay mucha crisis. Por eso cuando divida el imperio, Diocleciano se va a quedar en Oriente, ¿sí? Y va a dejar a Maximiano, el otro Augusto, en Occidente. Y yo no me voy a detener ahí porque ese no es mi tema hoy. Luego veremos que Oriente va a lograr deshacerse de sus problemas echándolos sobre Occidente y va a lograr mantenerse y reconstituirse y reformarse. Las provincias, a su vez, se administran a través de lo que van a ser las diócesis, que es lo que nosotros heredamos como organización de la iglesia. Y aquí ustedes están viendo más o menos cuál era el tamaño de cada diócesis. Había la diócesis Gala, la diócesis de Pannonia, la diócesis de Moesiurium, la diócesis Póntica. Cada diócesis era un punto que tenía un vicario. Ese vicario a su vez dependía de un prefecto. Y así se había organizado Roma en este periodo, fracturando los territorios, dándoles una identidad, controlándolos, regulándolos, para hacer posible mantener esta cosa tan enorme que había sido el Imperio Romano y que había, digamos, llevado a el emperador Diocleciano a considerar que no podía ser este territorio tan grande administrado por una única persona, que había que romper esa unidad y había que hacer más ágil el proceso. Asimismo, se había organizado el imperio para que hubiera más comercio, para que hubiera más adelantos, más agricultura, para que las condiciones de vida de los colonos fueran superiores en la medida de lo posible. Todo esto, mientras vivió Diocleciano, pues no dio lugar a mayores crisis. La cuestión está en que Diocleciano dijo que ni los Césares ni los Augustos podían heredar el poder que detentaban, a empezar a venirse la cosa abajo, porque resulta que va a haber un momento en que el padre de Constantino, que va a ser Constancio Cloro, va a estar al margen, al frente de lo que es la diócesis de Hispania, la de Vienne, la de Galia, la de Britania, es decir, todos estos territorios al occidente. Y cuando Constancio Cloro muere, sus tropas toman la decisión de que quieren que el que los gobierne y el que los dirija sea Constantino. Entonces quedamos ahí justo donde necesitamos llegar. Hemos hablado del imperio, el imperio romano, es el imperio en el que vamos a estar, es el imperio que nos va a contextualizar. Vamos a empezar a hablar del hombre, Constantino, y de la ciudad que este hombre creó para este imperio, Constantinopla, la ciudad del emperador. Entonces, diremos que Constantino era un hombre, mírenle ustedes, ¿no? Era un hombre muy apuesto, era un hombre muy determinado y era un hombre muy mal encarado. Era un hombre de un temperamento sumamente fuerte. Tenía una disposición muy especial para la milicia. Había crecido junto a su padre y a su madre, Helena. Helena nunca fue la esposa legítima de Constancio Cloro, porque ella no era romana y no era de la, digamos, de la nobleza romana. Y
Sin embargo, Constancio Cloro asumió a Constantino y siempre lo trató como su hijo legítimo, y le heredó y le traspasó el poder. Yo no me voy a dedicar mucho ahorita a este referente porque quiero ir a la ciudad y si no, no voy a alcanzar a llegar. Bien, Helena, que debió haber sido una joven muy bella, muy llamativa, inteligente, persistente, em, ella se convierte al cristianismo en un momento en el que ser cristiano no era algo muy bien visto dentro del Imperio Romano. Eh, Roma estaba atravesando en ese momento una crisis espiritual profunda. Esa crisis espiritual se daba entre las concepciones antiguas, tradicionales, romanas, donde estaba lo que se va a llamar el paganismo, el pagui, va a ser de los altares a los dioses de antiguos y algunas nuevas formas de culto que llegaban desde Oriente. Está el culto de Isis, estaba también el de Serapis, el de Cibeles y el cristianismo. Todas estas eran sectas que entraban más o menos a rivalizar con los valores romanos, pero de ellas el cristianismo era particularmente odioso para los romanos porque era una derivación del judaísmo. Los romanos habían tolerado y habían aceptado a los judíos con mucha dificultad, pero ahora no, el judaísmo problemático y molesto y todo lo que fuera por su autodeterminación, por su ser cerrado, por su ser monoteísta y por rechazar y ver al mismísimo emperador como un pagano, mm, era aceptable porque era cerrado, porque era difícil que las personas se volvieran judías, casi imposible, porque debía ser por sangre. Pero el cristianismo era una religión ecuménica, evangélica, y que iba todo el que quería oírle, le iba contando el cuento y lo iba convirtiendo y le iba echando el agüita, y eso iba siendo como relativamente fácil porque ya se ha quitado incluso la concepción de que tenían que circuncidarse para poder ser cristianos. Era un complique. Y además era una religión recalcitrante y era una moralizante y era una religión que establecía una nueva forma de vida y en ese primer momento muy no beligerante, o sea, muy pacifista. Entonces era muy complicada. Pero Helena se convirtió y bueno, Constantino la miraría con el rabillo del ojo, no estaba muy contento, pero tampoco iba a ir contra su madre, ¿no? No hizo nada en contra de ella. Constantino tiene que pelear desde el momento en que muere su padre, que es en el 306, hasta el 323, Constantino va a estar en guerra con los otros miembros de la tetrarquia que no lo quieren aceptar porque él supone un modelo de política que se supone se está transformando, porque él era el hijo de Constancio. El gran obstáculo era que Constantino era hijo de Constancio, o sea, volvería a validar un sistema hereditario y esto no se quería aceptar. De todas maneras, Constantino resulta ser mucho mejor militar que todos los demás y él en sus enfrentamientos, sobre todo en su enfrentamiento con Licinio, va a llegar hasta la frontera de Bizancio. O sea, acuérdese que él empezó en Occidente, él estaba en Occidente, estaba en las Galias, estaba en Britania, llega a Italia y luego va a entrar a enfrentar a Licinio, que era también su cuñado. Él y Licinio habían celebrado matrimonios dobles
con el propósito de garantizar la paz, y se había establecido un reajuste geográfico por el que Licinio se quedaba con el oriente y Constantino con el occidente. Pero después Licinio hizo algunas jugadas, algunos movimientos que a Constantino no le gustaban. Y era claro que uno y otro aspiraban a un poder central, a un poder único. Así que se enfrentaron. Para enfrentarse, Constantino tuvo que llegar hasta la propia Bizancio. Eso es algo que vamos a encontrar nosotros, ¿sí? Es que él va a llegar a Bizancio primero para oponerse a Licinio y va a tener una actitud agresiva con la ciudad. Ahora vamos a ver cómo a Bizancio la trataron en un momento o en otro los diferentes emperadores. Y no estoy equivocada ni confundida cuando digo Bizancio, porque el nombre original de la ciudad es Bizancio. Constantino la cambiará, la transformará, la volverá su ciudad y la hará Constantinopla. En el año 325, Constantino va, digamos, a llamar a lo que será el concilio de Nicea. Allí se hará una determinación dogmática, de esa voy a hablar ahorita, que es la condena del arrianismo, y se establecerá la eternidad de Cristo. Cuando estamos en este primer momento de la historia de la cristiandad, nos vamos a encontrar con que la cristiandad o el cristianismo más bien es una secta de creyentes que han vivido una experiencia trascendental, que dicen haber conocido, voy a hablar como una persona no creyente, ¿ok? Dicen haber conocido a alguien muy especial, un hombre muy especial que afirma ser el Mesías o que deja que afirmen de él que es el Mesías, porque nunca dice yo soy el Mesías, siempre dice tú lo has dicho a los otros, y que tiene una capacidad única, realiza milagros, revive muertos, sana enfermos, reparte el pan, hace cosas extraordinarias, y este pequeño grupo que está concentrado originalmente en Galilea, que ha ido a Jerusalén y desde Jerusalén ha vuelto a concentrarse en Galilea, desde allí se ha dispersado por todo el mundo conocido en ese momento y ha ido llevando esta doctrina. Pero esta doctrina es una doctrina que se transmite por vía oral y que llega dispersa desde diferentes lugares como una práctica religiosa a modo de las prácticas religiosas orientales. Y se enfrenta de golpe con Occidente. Ahí va a venir toda la importancia de San Pablo, ¿no? O sea, cuando nosotros vamos a hacer la valoración de quién es Pablo de Tarso, que es el primero en decirles, oiga, muchachos, si queremos que esto funcione, tenemos que meternos con la filosofía y con la manera en que los occidentales ven, ¿no? El conocimiento. Tenemos que hacer este paso. Y cuando ya el cristianismo empieza a volverse ya una cosa seria y entonces se dice, bueno, nosotros lo primero que vamos a hacer es, vamos a hacer, antes de que sea el concilio de Nicea, yo me adelanté un poco, Constantino ha establecido junto con Licinio un edicto, que es un edicto muy importante, que es el edicto de Milán. Y en ese edicto de Milán han dicho que despenalizan el cristianismo, que el cristianismo es tolerado, porque hasta ese momento el cristianismo había sido considerado desde siempre y por siempre como una
secta herética no admitiva o no admisible para los romanos. Entonces, la habían despenalizado, pero no la habían pensado en ese momento como algo más allá. Que está viendo la importancia de este sistema de creencias que le está dando mayor fuerza, va a señalar que se celebre este concilio de Nicea y se va a crear el credo niceno, que es el que actualmente la Iglesia Católica asume como el correcto, y se plantean sobre qué era este Cristo, o sea, cómo era la relación trinitaria. Esa relación trinitaria es muy peligrosa, muy problemática. Se vendrá a aclarar más o menos también en el siglo VI con Agustín de Hipona, pero tiene muchas dificultades en sus orígenes, muchas dificultades. Y ellos llegan a la decisión de mirar si Cristo es Dios o no es Dios. Y habían dos corrientes que habían llegado con el cristianismo. Una era la arriana. Arrio era un patriarca de Alejandría, un obispo de Alejandría que había vivido entre el año 250 y 335. La otra era la ortodoxa, que es la que va a ser unida con el catolicismo y que es la que va a dar lugar al credo que hoy en día tenemos. La visión arriana no es trinitaria. O sea, ¿qué quiere decir? Que no piensa que Padre, Hijo, Espíritu Santo sean tres personas, un solo Dios verdadero, es decir, que tengan la misma esencia, la misma naturaleza, sino que los arrianos dicen, no, qué pena, pero Jesús es hijo, es una criatura, o sea, Dios creó todos los seres y Dios creó a Cristo. Lo creó con unas condiciones especiales, le dio la posibilidad de resucitar, le dio una naturaleza particular, pero no es lo mismo Dios que Jesús, que el Espíritu Santo. O sea, no pueden tener el mismo poder, no tienen el mismo origen, no tienen la misma esencia, no tienen la misma temporalidad. Cójanse duro donde estén sentados. La postulación que ganó fue la ortodoxa. ¿Qué quiere decir eso? Que al concilio que fue citado por el emperador Constantino fueron todos los obispos y personalidades de la iglesia y ellos decidieron, después de largas discusiones, acuérdense que hemos oído hablar de aquello de una discusión bizantina, que el que tenía la razón era la ortodoxia y no Arrio. Constantino afirmó estar de acuerdo con el cristianismo, pero Constantino solo se bautizó previo a su muerte, ya en artículo mortem, y se bautizó arriano, no ortodoxo. Muchos de los emperadores romanos eran arrianos antes que ortodoxos. Bien, seguimos un poco con algunos apuntes de la vida de nuestro querido Constantino. Conocer un poco a Constantino nos ayuda a conocer quién hizo la ciudad y por qué. Y decíamos que era un hombre, un gran combatiente, era un gran general. Constantino se casó con la hermana de Licinio, con Fausta. Y cuando estaban casados, Constantino y Fausta, Fausta le dio a entender a Constantino que su hijo, el hijo de Constantino, el hijo mayor de Constantino, que era como había sido Constantino, un hijo natural, había intentado seducirla, siguiendo el esquema del mito de Hipólito. Constantino, que no era un hombre de sangre caliente, tomó la decisión de hacer matar a Crisipo. Hizo que lo asesinaran. Cuando Constantino supo que la muerte de Crisipo era algo que se había por intervención de Fausta, tomó la decisión de aprovechar el momento en que Fausta y fue a las termas romanas. Acordémonos que hay un lugar que es el Caldarium,
El caldarium de la terma es el sitio más caliente, donde los romanos calentaban el hipocampo, que era la parte de abajo de las baldosas, tenían chimeneas debajo para que el suelo estuviera caliente. Hizo que les cerraran el baño a Fausta y la hirvió, la cocinó viva. Ese era Constantino, de ese tamaño estamos hablando. Pero no todo lo hace terrible. Cuando Constantino decide que el cristianismo sea una religión permitida por Roma y que pueda ser la religión oficial del imperio, no la única religión. El que va a hacer que el cristianismo sea la única religión en el imperio va a ser Teodosio, que es sucesor de Constantino, posterior a Constantino. Que sea la religión del imperio, toma unas decisiones importantes. La primera, prohíbe las crucifixiones. Ya no vuelven a crucifixiones en Roma, pues ni qué decir, digamos, de tirarle a los cristianos a los leones ni nada por el estilo, y acaba con los juegos de gladiadores. Por eso, cuando nosotros ahora visitemos Constantinopla, no vamos a encontrar que el Coliseo sea un sitio importante o que el circo se use para el gladio, no. El circo se va a usar para las carreras. Él patrocina el viaje de su madre, Helena, hoy reputada y conocida como santa, para recuperar las reliquias sagradas, entre ellas la cruz de Cristo. Y decide asimismo fundar la ciudad de Constantinopla. Constantinópolis o Constantinopla va a ser la nueva capital de Roma en Oriente, una ciudad diferente, una ciudad distinta. No era la primera vez que se tenía o que se buscaba desarrollar procesos de capital, es decir, no era la primera vez en que un emperador buscaba recrear una capital en otro lugar. Constantino no quería Roma, a Constantino no le gustaba Roma. Se alcanzó a estar 5 días en Roma, en toda su vida como emperador fue mucho, la detestaba. Tampoco era muy afecto a los ritos religiosos tradicionales romanos, aunque los practicaba. Él nunca se sentía cómodo allí. Esto se considera que pudo ser una de las razones que lo llevó a buscar otra capitalidad. Hay muchas razones para hablar de por qué la ciudad, por qué este proceso, porque a pesar de todo, a pesar de que otros emperadores adaptaron ciudades y les dieron su nombre, ninguna tuvo la envergadura que tuvo Constantinopla ni el desarrollo que tuvo Constantinopla. Se dice que hay varias teorías. Una es que en sueños Dios le había llamado a fundar una nueva ciudad que no solamente fuera la capital imperial, sino que también fuera la sede de la nueva religión. Y que se dice que en algún momento él mismo habría sentido que si el imperio iba a sobrevivir, tenía que sobrevivir en Oriente. Y se habla de que él habría sido al igual que Rómulo. Rómulo, el fundador de Roma, había sido un advenedizo, un recién llegado. Rómulo llega a Roma desde Alba Longa y allí tiene una experiencia singular que le permite ver una bandada de 12 cuerpos o 12 pájaros que llegan y se posan en lo que va a ser el Pomerium romano, y eso lo lleva a él a determinar que allí va a ser la ciudad. En el caso de Constantino se dice que él
le habrían dicho en algún momento, ¿cuándo te vas a detener, Señor? Y que él habría respuesto, cuando se detenga el que marcha delante de mí. Y que había, digamos, buscado como difundir estas historias porque él quería que esta fuera no solamente una ciudad imperial, y fuera otra Roma. Es decir, como una visión histórica de Roma está en un momento en el que se va a venir a pique y vamos a crear una nueva Roma, y por eso incluso se buscó un terreno que pudiera tener similitudes con las de Roma y que pudiera representar las 7 colinas romanas. Constantino, como veremos, ya conocía a Bizancio, ya había conocido esta ciudad, ya la había sitiado, le había hecho la guerra antes de, digamos, metafóricamente hacer el amor con ella, hacerla para que funcionara. Él pasa por la ciudad, decide que la va a constituir en la capitalidad, o sea, ve Bizancio y dice, voy a refundarla, la voy a refundar, le voy a dar mi nombre. Considera las condiciones geográficas de la ciudad, que son únicas, son extraordinarias, y en el 330 la funda y le da el nombre de Constantinopla. Para esa fundación se va a establecer esta columna, que será la columna de Justiniano. De Constantino, perdón, esta columna de la que vamos a hablar más adelante, y que es hoy en día está allí casi como un monumento abandonado, queda como perdida entre tantas cosas bellas que tiene Estambul. Él hace algo parecido a lo que ha hecho Diocleciano, reparte nuevamente el imperio entre sus 3 hijos, que son nombrados Césares, y finalmente, ya al final, en sus últimos momentos, se hace bautizar por un sacerdote, por un obispo arriano. Creo que hay quien dice que fue por el mismísimo Arrio, y luego muere. Dicen que cuando Constantino murió, durante 3 días nadie se acercó a tocar el cadáver de miedo de lo que podría suponer que este hombre se levantara enojado. A partir de la constitución del Imperio Romano, en un imperio en el que no solamente era permitido el cristianismo, como decía el Edicto de Milán, sino que era consagrado básicamente como la religión imperial, se dio lugar a una de las grandes leyendas históricas, que es la de la famosa donación de Constantino. Esta donación de Constantino, el primero que la va a enunciar es el Papa Silvestre I. El Papa dice cosas muy sencillas, nada grave, nada por qué tensionarse. Dice simplemente que el poder temporal que tenía el emperador en Roma es traspasado al Papa como un acto gracioso. Es más, ahí sí hay un elemento que sí es verdad. El emperador romano era generalmente imperator, principatur, pontífices maximus, porque era el sacerdote del culto imperial, el primero del culto a Júpiter y después del culto imperial. Lo que pasa con la transposición de poderes que se va a hacer, o sea, lo que va a ocurrir cuando se tome la decisión de pasar a esta nueva formulación religiosa que es el cristianismo, es que el culto del cristianismo ocupa el lugar del culto imperial, o sea, es el culto del emperador, pero eso lo voy a poner en unos términos, ustedes me van a perdonar porque lo voy a poner en unos términos muy de a pie. Eso es como hoy en día, digamos, la tendencia, como si a nosotros nos dijeran, este es la religión de Biden, o esta es la religión de Angela Merkel, entonces es la religión de que me gobierna. Esos son los templos, reciben beneficios del Estado, pero eso no quiso decir en primera instancia que los otros templos desaparecieran.
o que se rompiera la posibilidad de que la gente tuviera otras formas de religiosidad. Generalmente lo que tenían que hacer era resguardarle los mejores espacios a los templos del Estado y lo que el emperador sí hizo fue entregar los espacios basilicales para templos del emperador y para el ejercicio de la administración de justicia imperial, entregarlos a la iglesia. Y lo que dice el Papa es otra cosa, dice que, y que se dirá sobre todo, se volverá a enunciar cuando Carlomagno suba al poder, como diciéndole, bueno, si este Constantino no nos hizo mucho caso, ni el Justiniano, ni aquel, pues que nos haga caso Carlomagno, era que ese poder temporal del papado quedaba sobre Roma, Italia, Grecia, Judea, Tracia, Asia Menor y África. Nada, el Papa era el emperador del poder temporal, no el espiritual. Luego, en el siglo XV, en 1440, un académico, Lorenzo Valla, quien pudo entrar a los archivos pontificios, demostró que todo lo de la donación de Constantino no era más que un reverendo engaño. Más adelante, en 379, será nombrado Teodosio como Augusto de Oriente. Y cuando surja Teodosio, Teodosio sí es la ortodoxia, y él va en 381 a convocar el concilio de Constantinopla. Ya es todo lo que será, todo lo que es el credo de los apóstoles como dogma de fe. Es decir, no solamente como establecerlo, sino como el dogma de fe a imponerse. Teodosio dividirá el imperio y empezaremos ya que entre el 395 y el 610, otro periodo histórico que es el proto-Constantino. Toda esta historia no habría sido posible sin esta mujer, Helena de Constantinopla o de Drepano, quien había nacido en Bitinia y que, como les dije, era una mujer local de la que Constancio Cloro se divorció, o a la que Constancio Cloro dejó para casarse con Maximina, que era la que le podía llevar y abrirle las puertas del poder. Y aquí ya estamos en Constantinopla, nuestra querida ciudad. Lo primero que diremos es que hay ciudades y capitales imperiales a lo largo de toda la historia de Roma. Roma es una civilización urbana, al igual que había sido Grecia. La vida social, la vida de los seres humanos solo es concebible en un espacio urbano. Un espacio urbano es el único que puede garantizar todos aquellos elementos necesarios para que la vida humana florezca. Para los romanos esto se considera de la siguiente manera. Primero debe haber foros. Los foros son los sitios donde se merca, son los sitios donde se hace el comercio. Son los grandes centros comerciales, pero también los grandes centros financieros, ¿no?, de la época. El anfiteatro. Los romanos no hicieron como los griegos teatros aprovechando la geografía, sino que hicieron anfiteatros. Hicieron por eso ese doble teatro que se sostenía a sí mismo. Templos por todas partes, en todos los lugares. Los templos son una manera de apropiar el espacio, de santificar el espacio, de regular el espacio y la vida social. Teatros para la representación principalmente de obras cómicas. A los romanos no les gusta la tragedia no va con ellos. Les gusta ni siquiera la comedia griega, es que es demasiado elitista, demasiado elaborada. Les gusta la sátira, les gusta el teatro de mimos y les gusta la obscenidad. Les encanta el teatro obsceno.
Arcos del Triunfo. Los Arcos del Triunfo no son parte de la concepción urbanística, son un resultado de las campañas militares de Roma y de una norma que existía originalmente de celebrar las victorias con arcos hechos de mirto o de materia vegetal y que después se fueron institucionalizando y se fueron volviendo monumentos en piedra para siempre. Los acueductos, eso sí es vital para los romanos, acueductos alcantarillados y lo que va a hacer cloacas, deshacerse de las aguas negras y garantizar el flujo de las aguas corrientes. Una de las cosas que Roma le garantiza a casi todas las ciudades que funda, que forja, que establece, es la posibilidad de contar con el agua. Las murallas defensivas, ya la misma Roma es una ciudad amurallada, pero habrán ciudades como nuestra propia Constantinopla con unas ciudades legendarias por sus dimensiones, por sus proporciones. Las termas, estos espacios del baño público, los romanos se bañan todo el tiempo, se bañan, a la terma se puede ir a cualquier hora. Es un espacio para hacer vida social. Hay termas para hombres, para mujeres y hay algunos lugares donde hay termas mixtas. La terma tiene la piscina de agua fría, la piscina de agua cálida y la piscina de agua caliente, como aquella donde ya vimos nuestro queridísimo Constantino se deshizo de su esposa. Y vamos a encontrar el circo, del que ya vamos a hablar. Cuando vemos Roma, Roma fue una ciudad que se fundó en el 284 a.C., supuestamente por Rómulo. Era la única capital del imperio y fue la única capital del imperio romano hasta la formación de Constantinopla. ¿Hubo ciudades importantes? Claro que hubo ciudades importantes, ciudades como Mediolanum o Milán, Nicomedia en Turquía, Iznik, Augusta Treverum o Trier en Alemania, o Sirmium, que es la Mitrovica de Serbia. Todas esas ciudades fueron ciudades muy importantes, pero Constantinopla fue la única que se homologó a Roma y llegó incluso a superarla. Bien, Constantinopla se emplaza en el sitio donde ya los griegos habían creado una primera colonia. Esta colonia de matriz jónica era la pequeña ciudad de Bizancio, que fue sometida a lo largo de su historia por diferentes pueblos. Fue una colonia que creció con los megarenses, luego estuvo, digamos, llevando diferentes suertes, estuvo con, digamos, bajo el dominio de los, bajo el dominio griego y llevó al sometimiento de los vicinios y por los vicinios originales se les dio luego el nombre de Buso y de allí a Bizancio, quizás en alusión a la proximidad del Bósforo. Esta es la imagen que tenemos nosotros de Bizancio en el siglo III después de Cristo. Esta era más o menos la imagen que podía llegar a tener originalmente la ciudad. Como ustedes ven, no son muchos los grandes edificios. La ciudad fue creciendo conforme fue pasando el tiempo. Lo que hay en común en toda la historia de Bizancio, o sea, este es el siglo III antes de Constantino, es que era una ciudad sumamente rica, era una ciudad muy importante para Grecia, había hecho parte de la llamada Liga de Delos. En el periodo romano, ya el emperador Vespasiano la había anexado a la provincia de Tracia, Trajano la había considerado una ciudad importante y luego habíamos encontrado que Septimio Severo la había sitiado y básicamente la había arruinado por completo. Después de la ruina en que Septimio Severo dejó a Bizancio,
básicamente los propios romanos decían que pareciera que la había arrasado un grupo de bárbaros, ¿no? O sea, acabó básicamente con todo. Pero curiosamente, este mismo Severo después reconsiderará las circunstancias y le regalará a la ciudad una reconstitución urbana y va a traer, entre otras cosas, la primera construcción del hipódromo de Bizancio en el año 203 después de Cristo. Este primer hipódromo ya era bastante importante y significativo en esta época. Luego tenemos que en 266 Galieno ordenó matar a todos los ciudadanos y a todas las familias antiguas de la ciudad. Claudio II usó a los bizantinos para luchar contra los godos. Licinio, tras ganar en la ciudad en Adrianópolis, la puso bajo sus pies y en 324-330 llegó Constantino con su recua de arquitectos y se determinó transformarla en el eje de todo su poder. Bizancio entonces debía ser imagen y semejanza de Roma. Debía constituirse sobre 7 colinas y tener 14 regiones como Roma. El 11 de mayo del año 330 se celebró la fundación, o sea, la refundación de la ciudad de Constantinópolis, con esta, como les decía, con esta columna, que si la comparamos con la columna de Trajano, con las columnas, no, pues no es nada, o sea, ha llegado muy limitada, pero que se debía ver, como le están viendo ustedes en esta imagen, con una estatua del dios Apolo como, digamos, adorno de su capitel. La columna medía 50 metros de alto, divididos en 9 anillos de pórfiro rojo. Por eso es que cuando los bizantinos vayan a hacer el palacio, en el palacio de Magnaura y después lo pasen al palacio de Blaquerna, la cámara para que nazcan los hijos del emperador van a hacerlo en pórfiro rojo, que era pórfiro egipcio, o sea, ahí van a venir en nombre de los porfirogénetas. Bien, la columna, lo interesante no es el afuera, lo interesante era el adentro. Ojo, el emperador ya había aceptado la legitimidad del cristianismo. El emperador ya le marchaba a las ideas cristianas, pero el remate de la columna es Apolo. ¿Sí? ¿Por qué Apolo? ¿Por qué no Zeus? Esa es una buena pregunta. No Júpiter, no sería Zeus sino Júpiter, pero bueno, aquí aclaremos. Apolo se nombra igual en las dos mitologías, en la mitología griega y en la mitología latina. ¿Por qué Apolo y no Júpiter? Porque ahí sí entraba el rango de fe, es decir, Apolo había sido quizás y en el último tiempo un dios tutelar de la adivinación, representa ese sentido que Constantino deja correr a lo largo de todas sus tradiciones. Por ejemplo, cuando él va a enfrentar justamente a sus enemigos, no a Licinio, ahorita se me olvidó el nombre del otro, en el puente Milvio, en las afueras de Roma, él dice que en sueños se le ha aparecido un ángel y le ha dicho con este símbolo vencerás y a partir de ahí pone en sus banderas o en sus estandartes las cruces. Entonces, él siempre va a jugar con ese elemento profético, pero además Apolo es el dios de lo luminoso. Son elementos que, esperemos, que es que se me puso inestable la conexión, yo creo que ya volvió bien, que son elementos que él va a capitalizar hasta el final. ¿Qué hizo Constantino al hacer esta columna? Pues que le puso en la base, debajo del basamento de la columna,
justamente aquí, en los fundamentos de la columna, han puesto todo tipo de elementos que podían garantizar la supervivencia de la ciudad. ¿Qué han puesto? Fragmentos de la cruz, el perfumero de alabastro de María Magdalena, la cesta donde estaban los panes y los peces, el hacha de Noé, la Palladio romana, la imagen de Palas Atenea. Metieron cosas de los dioses grecorromanos junto con elementos propios de digámoslo así, junto con elementos propios de la creencia cristiana. Bien, con el paso del tiempo, pues la columna fue sufriendo cambios. En 1143, 1180, el emperador bizantino Manuel I Comneno cambió a la estatua de Apolo por una cruz de cobre y hizo reforzar la columna que estaba ya muy deteriorada, y finalmente la última modificación le fue aplicada en 1453 cuando entraron ya estando los gobernantes islámicos. Abdulhamid I decidió pues quitar todas las formas cristianas y volvió a reforzarla. Bien, ¿qué más se hizo para crear Constantinopla? Pues se crearon carreras de carros en el hipódromo, ya lo vamos a ver. Se abrieron los baños de Céusipos y la distribución de alimentos, ropa y dinero por parte del emperador y de las fuerzas imperiales. Bien, tenemos entonces que, ahí se me fue, ya aquí, que el emperador decidió, y tenía toda la razón en ello, traer todo tipo de nuevos pobladores, los mejores pobladores posibles para que hicieran que la ciudad fuera una ciudad verdaderamente grande e importante. Trajeron orfebres, artesanos, los mejores de todo, Oriente y Occidente. Y aquí vamos con la urbe, para ahí ustedes están viendo, este sería el foro de Constantino. A la ciudad la adornaron los romanos con todo tipo de obras de arte. Los romanos eran muy hábiles recogiendo souvenirs, entonces traían que el obelisco de Tutmosis, que las estatuas de Atenas, que todo lo trajeron desde todas partes del imperio. Constantino hizo construir varias iglesias, pero no destruyó ninguno de los templos paganos que existían en la ciudad. Sostuvo el templo de Apolo Helios, y las iglesias se construyeron siguiendo el modelo que tiene actualmente la iglesia de Santa Irene, que es quizás una de las únicas iglesias que quedan en pie de las iglesias bizantinas originales en el entorno de Estambul. Pues la otra es Santa Sofía, pero esa no toca todavía. Y encontramos que también quizás la Santos Apóstoles y la de San Acacio. La iglesia de los Santos Apóstoles se originó y se creó originalmente. Estas que estamos viendo, las imágenes, son Santa Irene, ¿no? Santa Irene está en el recinto de Topkapi, y ellos la han mantenido sin transformación, a diferencia de Hagia Sofía, donde han puesto formas islámicas. En Santa Irene no. Aquí estamos viendo los Santos Apóstoles. Era una iglesia que tenía esta forma, planta basilical, cruz latina, 5 cúpulas. Estas 5 cúpulas representan originalmente los 4 evangelios a Jesús, y está ya con la estructura que va a servir después para el emplazamiento de lo que será el desarrollo de Hagia Sofía, aunque Hagia Sofía será una de las cosas más grandes y más bellas que se puedan lograr.
El interior de las iglesias debía ser muy parecido a lo que estamos viendo, mucho más lujoso al inicio, o sea, en la época de Constantino, más discreto en épocas como la de Justiniano. Esto tiene que ver con la relación con las imágenes. Y estaba cerca de las líneas de murallas de Constantino. Estas iglesias estarían todas ellas flanqueadas por cenotáfilos con pilares inscritos con los nombres de los 12 apóstoles. El tipo de pilar que se va a utilizar es este. Este es el pilar corinto romano, que es un pilar que tiene una característica, y es que mientras el corintio griego, las hojas de acanto están volteadas hacia afuera, en el corintio romano están digamos, en los capullos, en la parte cuando la hoja apenas se va a abrir. Y toda esta iglesia de los santos apóstoles pues va a ser interpretada como un martirio apostólico que va a tener un elemento importantísimo, y es que el emperador se ve como el 13º apóstol, no como un siervo nuevo, sino como un verdadero miembro de la pequeña corte de discípulos de Jesús. Y ya después, a partir de ahí, pues vamos viendo la parte que es la curia senatorial. La curia senatorial sería básicamente esta edificación que tendría inicialmente un espacio más o menos reducido para la participación de los senadores, y luego se vería ampliado en la medida en que el Senado fue creciendo. El Senado de Bizancio fue más discreto que el Senado romano, pero después del 360, el Senado de Bizancio se va a volver igual al Senado de Roma. Eso va a tomar un tiempo. Y al lado de él va a estar el famoso Palacio de Magnaura. El Palacio de Magnaura es una gran sede palacial administrativa que se convierte en uno de los recintos, además en el recinto habitacional de los gobernantes de Bizancio, de Constantinopla. Era un palacio fantástico con fuentes con formas de pájaros y de animales, y que manaban, eran fuentes de oro con autómatas. El trono del emperador se levantaba gracias a un mecanismo hidráulico. Entonces, cuando entraba en sesión, él hundía un botón y se levantaba de manera que parecía estar suspendido totalmente en el aire. Eh, Igualmente se estableció que Constantinopla fuera como Roma una ciudad abierta a sus habitantes. Entonces fue una ciudad con muchos espacios de disfrute público. La gente podía moverse con una relativa facilidad de un lado para el otro. Casi todos los espacios estaban pavimentados, y en las zonas más ricas, como el Palacio de Magnaura, el Senado, estaban los suelos adornados con los más hermosos mosaicos que podamos imaginar, como los que estábamos viendo aquí. Muchos de ellos han sido recuperados actualmente. Mm, Inicialmente sabemos que, así como están viendo ustedes en la imagen, era la entrada a el palacio, la puerta que se llamaba Chalke, una puerta que, como ustedes ven, tiene la intención de impresionar, adornada por diferentes tipos de estatuas, pero en la que ya aquí en el centro está la imagen de Cristo Pantocrátor. ¿Sí? El Cristo como rey, como el quien va a juzgar el mundo. Habían un complejo de edificios importantes. Estaba Hagia Sofía, la primera Hagia Sofía, una iglesia mucho más discreta que la que conocemos hoy en día.
basílicas, el Senado y el Palacio de Magnaura, Agia Irene o la Santa Irene, teníamos igualmente el consistorio, el Gran Palacio, el hipódromo, la plaza de Antioquios y demás. La iglesia de Hagia Sofía, que es hoy en día quizás la máxima representación de lo que fue la cultura bizantina en el espacio de Estambul, no era esta que estamos viendo, este maravilloso edificio de época de Justiniano. Era una iglesia mucho más discreta. Sin embargo, era tan representativa que después de que en la revuelta de Nica fue destruida, el emperador dio la orden de reconstruirla, cosa que se hizo en un tiempo mínimo de 5 años. La iglesia de Hagia Sofía, la original, fue construida por Teodosio II y consagrada en el año 415 y tenía la forma que estamos viendo. O sea, no era ni tan alta ni tan singular. Se había creado esta primera Hagia Sofía siguiendo el modelo de el patrón de la basílica original de San Pedro en el Vaticano. Entonces, gracias a eso se puede saber más o menos cómo era. Y esta es la reconstrucción de la puerta de la iglesia. Obviamente salimos beneficiados con el incendio. Si ustedes van a Hagia Sofía, ustedes van a ver en las afueras de la iglesia, van a ver estos fragmentos de relieves que son de la Hagia Sofía original. Son todavía pervivencias de la forma en que estaba labrada la piedra y demás. Bien, Constantino creó su ciudad como buen romano, a pesar de no haber nacido él en Roma, a través y a lo largo de una gran vía. Y esta vía tenía 25 metros de ancho y estaba, digamos, adornada con una columnata llamada la Regia o Messe. Y unía la ciudad que conducía del este hasta el oeste. Esta es una reconstrucción del Messe tal como se vería si nosotros nos trasladáramos a la época de Constantino, o de Justiniano. Y este es el foro de Constantino. Era un foro oval. Emperador romano que se respete hace un foro. El foro tiene la ventaja de que uniformiza el comercio, pone cerca todo lo que las personas pueden querer intercambiar. El foro es claramente un centro económico, no es como no tiene la función del ágora, aunque el foro también sirve como sirvió el ágora para dar a conocer noticias políticas y demás, ¿no? Miren ustedes que estaba construido siguiendo, ¿no?, las normas, como las formas del Panteón, la columna en el centro con la figura del emperador, la fuente que va a ser el ninfeum que se vio en el video original, y estas son las conexiones con la gran avenida que están separadas por los grandes arcos del triunfo. Por otro lado, ustedes ven las casas, tienen la misma forma de la domus romana, o sea, una gran columnata, un atrium, con un patio interior. En Bizancio se va a establecer una norma por la cual no pueden habitar la ciudad aquellas personas que no puedan garantizar su autosuficiencia por lo menos durante un periodo de 3 años en caso de un sitio armado. Ese fórum de la Messe seguía del emperador, debía estar ubicado para comercio fino, es decir, para comerciar telas, joyas, cosas de estas, y conectaba con otro foro, que era el foro Tauri, donde vendían carne, y con el foro de Teodosio, cada uno claramente especializado en términos de lo que vendían los diferentes comerciantes, ¿no? Además de eso, tenemos el Capitolio, que era el Filadelfo o recinto donde había un pequeño templo imperial. Allí, digamos, era un lugar que originalmente estaba destinado al culto del emperador.
pero que luego el propio emperador liberó, le dio el nombre diferente de Filadelfión y lo constituyó en un espacio de educación superior. Bizancio, desde Constantinopla hasta Bizancio va a ser un emporio de la educación, va a ser un sitio en el que se van a cultivar las artes, las ciencias, el saber, van a haber grandes bibliotecas y el desarrollo del conocimiento va a ser algo altamente deseado y deseable. Ahí vamos viendo y cómo está, digamos, cómo la ciudad se cuadriplica en territorio entre el periodo original, que era la ciudad de Septimio Severo, hasta lo que va a ser la ciudad de Constantino, ¿sí? Constantinopla crece aceleradamente en muy corto tiempo, se van levantando las estadísticas y se da cuenta de que se han construido 5 palacios imperiales, 14 iglesias, 3 baños públicos, 2 basílicas, 4 foros, 2 teatros, 4 puertos, 4 cisternas, 322 calles, 4.328 viviendas, 52 columnatas o pasos tapados, 153 baños privados, ¿sí? Y después de esto siguen subiendo y sumando las iglesias, las iglesias, las iglesias. ¿Qué hizo de Constantinopla una ciudad tan agradable, tan atractiva? No se pagaban impuestos, había exenciones de impuestos, donde los impuestos que se mantenían eran impuestos más bajos que los que se pagaban en cualquier otro lugar del imperio. Tú podías hacer una carrera muy rápido, la meritocracia operaba y operó todo el tiempo. Era una ciudad muy divertida, se obtenía todo el lujo de Oriente más barato que en Occidente, todas las especies, todas las sedas, todos los adornos, todo lo que usted quisiera. Bien, la ciudad tuvo un pulmón político y ese pulmón político fue el hipódromo. El hipódromo de Constantinopla, que ahí lo vemos recuperado como lo han reconstruido, albergaba casi que la mitad de la población, sino más. Podían acceder a él hombres y mujeres por igual. Allí se podía expresar todo lo que se quisiera y había libertad de expresión y de pensamiento. Se hablaba en unas condiciones de igualdad. Se le podía gritar al emperador, se le podía aclamar o se le podía abuchar. Ahí se legitimaba la elección imperial. Ahí se hacían los levantamientos en contra del aumento de los precios. Ahí pasaba de todo. Y allí habían 4 grupos, los blancos, los rojos, los azules y los verdes. Con paso del tiempo quedaron solo los azules y los verdes. Los azules representaban a las élites políticas, económicas y sociales, los verdes a los grupos populares. Es muy interesante cuando uno ve, por ejemplo, el caso de la emperatriz Teodora, que empezó su vida también en el hipódromo, y el emperador Justiniano. Ella era de los verdes y él era de los azules. Y muchas veces los propios emperadores competían en el hipódromo. Lo más emocionante que podía vivirse era ver las carreras en el hipódromo. Eran carreras de cuadrigas que daban un número determinado de vueltas en torno a esta área que se llama la espina, ¿sí? Y habían puntos que las carreras eran muy peligrosas, incluso hubo más de un accidente mortal. Un, eh, un atleta de estos, un auriga, podía ganar básicamente lo que ganarían juntos hoy en día Cristiano Ronaldo y Messi. De ese tamaño era el tenor de las apuestas en Constantinopla y habían reemplazado los aurigas a lo que habían sido en el pasado los gladiadores. Este
obelisco, que es el obelisco de Tutmosis III, fue hecho traer por Constantino a Constantinopla para adornar la ciudad. Y no sé si, no me acuerdo si esto es Constantino o Teodosio, uno de ellos dos, o Justiniano, uno de ellos fue. Estaba dentro de la espina. Esta que se me desdibujó un poco la imagen es la famosa cuadriga veneciana. La vemos en Venecia, pero realmente no era veneciana, sino que la cuadriga, al igual que el trípode y otra serie de objetos valiosos, fueron saqueados de la ciudad de Bizancio por los cruzados en la Cuarta Cruzada, que no fue sobre Jerusalén ni sobre Tierra Santa, sino que fue directamente sobre, digamos, sobre Constantinopla. Los otros teatros pues eran pequeños, no, ninguno era tan grande, ya no hay nada tan significativo como pudo haber sido el Coliseo en Roma. Porque como les dije, pues se acabaron las peleas de gladio y se prohibieron ciertas prácticas de ejecución pública que los romanos tenían a cabo en el circo, que eran terriblemente grotescas y sangrientas, y ciertas batallas y juegos sangrientos, entonces por eso solamente quedó el hipódromo. Otro sitio que fue muy importante eran los baños o termas de Céusipos, que fueron construidos ya en época de Severo y que Constantino lo que hizo fue hacerlos decorar. Se llamaban de Céusipos porque estaban en contacto con el templo de Zeus. Em, También encontramos el Augustation, que era una plaza pública, un ágora, un foro, también con unas columnatas porticadas, que eran espacios que a los romanos les gustaban mucho para pasearse, para conversar, para encontrarse, para hacer otro tipo de negocios. En el centro de esta plaza estaba una columna de Helios o un Justiniano ecuestre. Como ven, es el emperador, que ya es completamente cristiano, se hace representar como el dios solar. Estas representaciones señalan algo importante en relación a que la imagen, el icono, tiene una resonancia que es de carácter simbólico. Se usa el símbolo del sol, aunque ya no se crea que el emperador es una personificación del sol. El emperador se asume más como una personificación de un apóstol de Jesús. La ciudad de Constantinopla es una ciudad, se consideró completamente inexpugnable. El estar construida en una elevación sobre el Cuerno de Oro hacía que gran parte del territorio fuera defendido desde el agua, desde el mar. Para esto los constantinopolitanos tuvieron unas cadenas enormes que tensaban eh, usando poleas desde ambos lados del puerto, de manera que rompían el casco de los barcos. Y más adelante sabremos, ya en tiempos de Justiniano y demás, que se ha implementado un descubrimiento que es el llamado fuego griego, que les permite incendiar el mar. Así que teniendo la mayor parte del territorio defendible ya solucionado, solo quedaba levantar murallas en la parte que daba, digamos, con fronteras terrestres. Y se crearon dos murallas, primero las de Constantino y después las de Teodosio, las que actualmente podemos ver todavía en Constantinopla, en Estambul, y podemos encontrar distribuidas a lo largo de la ciudad, ¿no? La muralla tenía 20 metros de ancho y estaba protegida por un parapeto. Había un camino de 14 metros entre el muro exterior y de anchura y un muro exterior de 9 metros de altura que tenía torreones y al interior 20 metros de anchura y finalmente la muralla principal.
que suponía 11 metros de altura en el exterior, 5 metros de grosor y para dar en general alrededor del camino 23 metros. Estas murallas inmensas, ciclópeas, tenían la ventaja de que dejaban un amplio espacio intermural que la ciudad podía utilizar para sembrar. Igualmente, la ciudad siempre tuvo acceso a grandes bancos de pesca, lo que hacía que todos los sitios sobre Constantinopla básicamente fracasaran. Los árabes o los turcos, no son árabes, los turcos logran entrar a Constantinopla, pero logran entrar porque la ciudad se abre desde adentro. Entonces ahí ustedes están viendo todo el esquema defensivo, es un esquema muy, muy complejo. La muralla tiene una puerta, esa es la famosa puerta de oro. Ustedes la ven acá, la parte alta de la puerta de oro estaba coronada, por decir así, por unas esculturas que eran elefantes, las Nike, las victorias, y encontramos que la puerta es de un alto significativo. Miren ustedes, aquí están los guardias. Y esto se debe a que debían poder salir a través de ellas las catapultas y las máquinas de asedio romanas, mientras que las puertas auxiliares eran las que generalmente se utilizaban para dar acceso a las tropas de infantería o de caballería. Como les decía, la ciudad podía defenderse en sí misma hasta por 3 años. El manejo de aguas de Constantinopla era una cosa enloquecedora. No solamente estaba el acueducto, que es el acueducto que estamos viendo, que es el de Valente, que llevaba el agua desde muy lejos. Tenemos también el acueducto de Justiniano, que va a ser el que va a surtir de agua la gran cisterna que se construye junto con Hagia Sofía, la basílica cisterna, sino que durante todo el tiempo que los romanos vivieron y luego los bizantinos en Constantinopla, ellos manejaron el agua fundamentalmente como agua de cisterna. Ellos tenían un criterio distinto al que van a tener después los árabes, que van a crear la idea de que no se puede usar el agua cuando el agua está quieta, que el agua quieta no se puede usar para consumo humano. Y ellos tenían este sistema de la cisterna, especialmente porque ello era lo que les permitía que no les pudieran tomar fácilmente, ¿sí? Y hay algo que les comento desde ya, espero que un día hablemos de Justiniano, de Teodora y de Hagia Sofía y de la Basílica Cisterna, es que ustedes se den cuenta, por ejemplo, que hay varias cosas bien interesantes. Primero, como muchas de las columnas fueron puestas justamente invertidas, o sea, se usó el principio de inversión de las columnas, así que el basamento está en donde debería estar el capitel. Y muchas de esas columnas les explican a ustedes dónde fue a quedar, por ejemplo, el templo de Artemisa en Éfeso, ¿sí? Una de las puertas de la ciudad decía, Cristo nuestro Dios rompe triunfante la fuerza de los enemigos. Lo cierto es que la ciudad de Constantino se convirtió rápidamente en una de las ciudades más poderosas, más potentes y más resistentes de toda la historia. Y lo que la hizo más grande no fue todo este complejo de edificios que se levantó, no fue ni siquiera el tener acceso a casi todo el tránsito de comercio mediterráneo y del Mar Negro, cosa que de verdad es muy significativa. Lo que hizo a Constantinopla una ciudad única, única, absolutamente única, fue su gente. Fue la calidad de personas que se crearon ahí. Constantino invirtió en llevar un grupo humano particularmente especial, inteligente, culto, dispuesto a crear futuro, y eso fue lo que creó, y a partir de ese momento Constantinopla se convertirá entonces en sinónimo de fuerza, de esplendor y demás. Voy a tomarme 2 minutos nomás para terminar aquí.
decirles que pues hay autores que hablan de que Constantinopla llegó a tener hasta 1 millón de habitantes. Lo más probable es que fueran entre 400 y 500.000 personas. Habían todo tipo de clases sociales, pero sobre todo mucha clase media, muchos dueños de amplios terrenos, comerciantes enriquecidos, banqueros, gente de universidad, profesores, profesionales, directores. Todo el saber romano y el saber griego se conservó a través fundamentalmente de esta ciudad. Es gracias a Constantinopla y posteriormente a Bizancio que Occidente se mantiene siendo lo que es. En lo más alto de este grupo social estarán la nobleza y estará la corte imperial, siendo la segunda institución más importante y más poderosa la de la iglesia. Constantinopla fue entonces sede del conocimiento, sede del saber. Allí se fundó la primera universidad del mundo en el año 340, que fue la Universidad de Constantinopla. La preparación intelectual, artística, espiritual y el convencimiento de que todo ciudadano libre debía tener la misma formación hacen que esta ciudad sea desde su propio origen sede del saber y se constituya, por tanto, en una verdadera fuerza para el Imperio Romano. Vamos a dejar ahí porque ya lo otro ya lo hemos básicamente dicho. Vamos a ver, y porque ya estamos en el tiempo. En todo caso, espero lo hayan disfrutado. Ya lo de las fortalezas las he dicho todas. Está la fortaleza territorial, la fortaleza poblacional, la fortaleza cultural, la fortaleza económica y la fortaleza religiosa. La religión se volverá un eje para el desarrollo de la vida de Constantinopla cuando ya deje de ser parte del Imperio Romano y se constituya en la capital de lo que es la continuación de Roma, pero que es también a su vez una nueva forma de imperio que es Bizancio. Bien, entonces con esto nos despedimos por hoy. No sé qué preguntas tengan, qué inquietudes tengan. Les escucho. No sé si hay alguna inquietud, si haya quedado alguna pregunta. Me gustaría conocer sus opiniones. Gilma, buenas Sí. tardes. Buenas tardes. Tengo una duda. La columna, el obelisco ese que usted muestra, que fue de Tutmosis, ¿acaso es uno de los 4 obeliscos que estaban en el templo de Karnak? Yo creo que sí. Sí, estoy casi que segura que sí. Porque el Sí. otro está en Trafalgar Square y el otro está en París. El otro está en París. Sí, quedó uno solo y eso que yo digo, de todos, ni los romanos tuvieron la osadía de Napoleoncito, porque ese de París es el más bello de todos, definitivamente. Ok, Sí, gracias. sí, señor. Muy buena conferencia, muchas gracias, excelente. Muchas Sí, gracias. excelente. Gilma, muchísimas gracias. Muy interesante como siempre todos los temas que propones. Muchas Sí, qué gracias. manejo tan excelente, qué sabiduría, 1 millón de gracias, Gil. La disfrutamos mucho.
Feliz Ay, tarde. qué bueno. Mil gracias, Gilma. Una pregunta. Durante la Edad Media, ¿Bizancio fue afectada? A ver, te comento muy rápidamente, porque ese sería un tema que podríamos luego trabajar. Es decir, lo que pasa es que Bizancio, Constantinopla, ella va a sobrevivir a la caída del Imperio Romano en Occidente y la va a propiciar. Lo va a propiciar porque los emperadores orientales básicamente les dieron paso a los godos, visigodos, hunos y a todos hacia el occidente. Es decir, hicieron todo lo posible para que siguieran hacia el occidente. Ellos ya sabían que las tierras occidentales estaban muy perdidas, eran muy difíciles de defender. Y Bizancio se mantiene como el gran imperio de toda la Edad Media. Es decir, en Oriente, desde la fundación ya, digamos, desde el 332 de Constantino hasta el 1553 en que cae, es un imperio muy sólido con unas cronologías distintas a las occidentales. ¿Por qué? Porque la feudalidad bizantina va a llegar cuando ya en Occidente se está saliendo de esa etapa. Los bizantinos se van a mantener como un imperio no feudal básicamente hasta el siglo XII-XIII y se van a feudalizar en los siglos XIII, XIV y XV y eso los va a debilitar. Mientras que Occidente va a estar en esta crisis y luego se va a volver, digámoslo así, otra vez ya no feudal y va a volver a las ciudades y va a volver a otro sistema. Gracias, muy interesante. Ah, bueno, me encanta que les guste, que les haya gustado. Hablaremos Muy bella. para ver de qué va a ser dentro de 8 días, pero hemos estado pensando con Mónica y con el equipo en unas bellísimas historias con trasfondo de historia de amor. Entonces, espero que nos acompañen y tenerles algo delicioso. ¿Listo? Uy, qué dicha. Delicioso. Qué dicha. Muchas Qué gracias. delicioso, mil gracias, tan A linda. celebrar San Gracias. Valentín. Ay, qué Exactamente. Son encantadoras. Gracias, tus clases, Moniquita. Silvita, Dios cómo te se da pague. con amor. Ay, bueno. En todo Gracias, caso, Moniquita. Gracias, mil Gilma. Ay, qué Oh, lindo. Gilma, gracias. Gracias, Gilma. bueno, Gracias. chao, que Chao, estén Gilma. pasando un Gracias. feliz fin de Hasta semana. luego. Hasta luego, chao. Chao, gracias. Chao.